equivalente a 30 días o el equivalente a 30 UMAS para efecto de las gratificaciones de la parte exenta. Si bien es cierto que el aguinaldo se proporciona, también es cierto que la exención es completa. Esa no se puede proporcionar. Esa, independientemente si estuviste todo el año de ejercicio fiscal laborando o no, sin importar si tu aguinaldo se lo van a proporcionar o no, pues al final del día la exención no se puede exentar, perdón, no se puede proporcionar. Sin embargo, también es cierto que esta exención del aguinaldo es única. ¿A qué me refiero que es única? Si un trabajador tuviera 2 empleos al mismo tiempo, cada patrón tendría que aplicarle el aguinaldo que corresponda y la parte exenta. Pero como este trabajador, al tener 2 patrones al mismo tiempo, pues cuando él está obligado a hacer su propia declaración del ejercicio. Cuando él la presente, el problema es que solamente una vez va a poder aplicar la exención. Pasa algo parecido con lo que veíamos de las pensiones, ¿sí? Cuando tienes 2 retenedores que te pagan pensión, pues cada quien te aplica la exención por separado. Pero cuando tú vas al anual, en la anual, pues solamente una vez se te puede aplicar la exención, ¿sí? No se puede que cada quien te aplique la exención, porque si no, estarías duplicando. Toda la exención es por concepto, no es por retenedor. Eso pasaría si el trabajador tuviera 2 patrones al mismo tiempo. Si, por ejemplo, fuera en este caso, lo que estábamos viendo, que aquí laboraron todo el año y fueran con un retenedor 1, y con el otro retenedor, pues cada quien por separado te va a dar su aguinaldo y cada quien por separado te va a aplicar la exención. Pero cuando esta persona haga su declaración del ejercicio, solamente va a tener un único aguinaldo, un único, una única gratificación, que es esta, y solamente una vez puede aplicar la exención. En las 30 UMAS. Lo demás automáticamente sería tu aguinaldo grabado. ¿Sí? Para no perderlo en cuenta. Esta exención es por concepto, no por cada retenedor. ¿Sí? Eso pasaría cuando el trabajador tuviera 2 patrones al mismo tiempo en el mismo ejercicio fiscal. ¿Sí? Si tuvo 2 patrones, aunque no hayan estado al mismo tiempo, que hayamos dicho la primera parte del año, los primeros 6 meses fue con un patrón y los otros 6 con otro patrón, pues el patrón A se tuvo que haber entregado en sus partes finiquitas en la parte proporcional de su aguinaldo. Y el patrón B también la parte proporcional del aguinaldo. Y va a pasar lo mismo. Cuando hagas tu anual, sumas ambos aguinaldos y solamente una vez le puedes aplicar la exención. Lo demás queda como grabado cuando haces tu propia declaración del ejercicio al ser un trabajador que tuvo 2 o más patrones al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la exención. La exención es 30 UMAS, independientemente si laboraste todo el año o no, y solamente es por un concepto al año, ¿sí? No importa si tuviste 2 o 3 patrones y cada quien te dio su aguinaldo proporcional, al final de cuentas sumas todos y únicamente una sola vez la aplica la exención de las 30 UMAS y lo demás se va como grabado para efecto del pago del impuesto, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí con lo que acabo de decir? Profe, ¿de dónde habían salido los 6.750? Es la suma de ambos aguinaldos. Ah, gracias. Sumas el aguinaldo del retenedor B, que son 3, y sumas el aguinaldo del retenedor A, que son 3.750, la suma te da 6.750. ¿Ok? Bien. Ahora, ya que sabemos cómo calcular el aguinaldo, que es en base a los días laborados del año, ¿sí? Ahora lo importante es determinar el impuesto del ejercicio. ¿Sí? Vale. Tú vas a pagar el aguinaldo a más tardar el día 20
de diciembre. De acuerdo. Aquí hay varias formas de manejar esto. ¿Sí? Si tú tienes un sueldo quincenal a lo mejor de 9,000 pesos. ¿Sale? Y te pagan tu aguinaldo en esa quincena. Aguinaldo. Por laborar todo el año. ¿Sí? Entonces tú ya sabes que lo mínimo que te va a dar la empresa es 15 días. ¿Sale? Entonces dices, bueno, si este es el sueldo quincenal, para sacar la cuota diaria para el primer término, ¿sí? Para ver cuánto es el aguinaldo. Dividimos esos 9,000 entre 15, ¿sí? Porque al final del día se supone que estás ganando 18 al mes. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿podría hacer un poco más de zoom para ver mejor los números, por favor? ¿Ok? Entonces, aquí está el año completo, ¿sale? La cuota diaria, simplemente dividimos los 9,000 entre 15, ¿ok? Bien, perfecto. Ahora, si laboró todo el año, le corresponden entonces 15 días, ¿sale? Yo voy a multiplicar mi cuota diaria por 15 días. Es el equivalente prácticamente a una quincena más, ¿estamos de acuerdo? Aquí el tema ahora es, bueno, en esta quincena voy a pagar el sueldo y te voy a pagar el aguinaldo. ¿Cómo determinar el impuesto sobre la renta de esa quincena? Podríamos tomar, ok, ingresos totales. Conforme a la ley, ingresos totales, quiere decir, a ver, sueldo. Sueldo de tus 9,000 pesos, más aguinaldo. 9,000 pesos. Total de ingreso. Ingreso, exento. 15 UMA, la UMA está en 86,90, si no me recuerdo. Acá. $89.62. 1,89,62. Para no perder la vista. Parte exenta, 89.62 por 30. ¿Por qué no tomamos la UMA mensual que aparece en la página de INEGI? Porque esta UMA mensual que está aquí, ¿sí? Es 89.62 por 30.4. Y al final de cuentas, la ley de ISR no te dice el aguinaldo está exento por equivalente a un mes. Y este fuera el sentido, podría ser que entonces tomamos a lo mejor la UMA mensual. Pero no, en este caso te dice 30 días, que son 30 UMAs. ¿Sí? Entonces multiplicamos los 89.62 por 30 y esa es la parte exenta que tienes del aguinaldo. Está grabado. $15,311.40. Y a eso le podremos aplicar la tarifa correspondiente. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, el límite inferior más cercano de los 15 son esos 13.316. El excedente, 1994, tasa 23.52, impuesto marginal 459.15, cuota fija a 2.133.30, total de ISR 2.602.45, no alcanza subsidio o es muy alto el ingreso, y eso me daría ya prácticamente que de los 18,000 pesos que va a recibir, le quitaría de impuestos 2.602.45, quedaría 15.397.55. Esa es una forma de hacerlo. Digamos que este sería nuestro procedimiento de ley. Hasta aquí. ¿Hasta aquí hay una duda con lo que está ahí plasmado en la pantalla? Con lo que acabo de hacer. ¿Algún monto, cantidad, importe? Profe, para agarrar los límites nos vamos a basar en el total grabado, ¿verdad? Sí, siempre eso es lo que tienes que ubicar en tu tarifa. No te sirve el ingreso total. Tienes que tomar el ingreso grabado para impuestos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro? Hasta el momento este procedimiento. ¿Algo que no les quede claro? Todo claro, profe, gracias. Ok, ahora, tomar el aguinaldo, que es una gratificación única en todo el año, y sumar solo un ingreso quincenal que es repetitivo cada quincena, podría ser que a lo mejor esto te haga un impuesto mucho más alto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? Si yo tuviera aquí nada más los 9,000 pesos, por poner una cantidad, por tus 9,000 pesos quincenales, pues normalmente te estarían reteniendo solamente la mitad, 1,211. Sin embargo, al meter en la parte del aguinaldo, independientemente si es la parte exenta grabada, ¿sí? Ya obviamente eso te hace escalar a una tarifa mayor, a un límite inferior mayor y a una tasa de impuesto mayor, ¿no? Ah, estás en el 21.36, es más o menos casi igual, y ahora estás en el 23.52, no es tanto monto, pero bueno, aún así te afecta, ¿sí? El reglamento de la ley de renta nos da un procedimiento alterno para que no te quedes de esta manera, para únicamente calcular cuánto sería el importe del aguinaldo, porque hay empresas que te pueden decir, ah, bueno, no, yo te pago ahorita el día 15 tu sueldo y el día 20 te pago tu aguinaldo. ¿Y cómo calcularíamos el aguinaldo nada más? Pues habrá que te digan los 9,000 pesos, quítale la parte exenta y aplícale la tarifa del periodo. Aquí podría haber una discusión si era quincenal o la mensual, ¿sí? La mensual pues, porque es un ingreso único en ese mes, o sea, no vas a recibir 2 veces aguinaldo en ese mes, ¿no? Y podríamos hablar que lo correcto sería esa expedición única o digamos excepcional, el pago del aguinaldo, pues a los 9,000 pesos le quito la parte exenta y lo demás se va al pago del impuesto, ¿no? Si aplicamos la tarifa del mes, ¿por qué la del mes? Porque es el único ingreso que percibe por aguinaldo en todo el año. Y con eso estaría más justo. Habrá quien diga, no, yo voy a pagar el aguinaldo, la aplico la quincenal y al final del día todo se va a ir al ajuste. Te retuvo de más, ya sé qué va a pasar con tu saldo a favor. Si te retuve de menos, pues te vas a tener que descontar en diciembre, ¿no? Bueno, esas son dos posturas que no son malas, al final del día todo se va al ajuste, ¿sí? Creo que la más justa sería decir, bueno, si vas a pagar el aguinaldo por separado, toma tu aguinaldo, quítale la parte exenta, aplícale la tarifa mensual y se acabó. ¿Sale? Eso sería la parte más justa si pagas tu aguinaldo por separado. El reglamento de la ley de renta nos da una opción o una mecánica para este tipo de casos, cuando pagas el aguinaldo por separado o cuando vas a pagar el aguinaldo, de poder determinar, por un lado, tu sueldo quincenal y por otra parte, el ISR del aguinaldo. El artículo 174 del reglamento de la ley de renta me da el procedimiento. Me dice, tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, PTU, prima dominical y vacacional, a que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. A cada uno de estos conceptos, esta alternativa se puede aplicar para así poder decir, ah, bueno, el ISR del aguinaldo
grabado, obviamente, es tanto conforme el procedimiento del reglamento y ya no lo junto al ISR de la quincena, ya lo manejo por separado, ¿sí? ISR de tu quincena, de tu sueldo, es una cosa, y aparte va a ser el ISR del reglamento del artículo 174, único y exclusivamente para el concepto del aguinaldo, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Fracción primera, el aguinaldo o la PTU o la prima dominical o la prima vacacional, una vez que le quitas la exención, esta la vas a dividir entre 365 y el resultado lo vas a multiplicar por 30.4. Ese es el resultado de la fracción primera. Perfecto. Luego, fracción 2. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le va a adicionar el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate. Y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la ley. Entonces, tomas el último sueldo mensual ordinario más la fracción primera y aplicas el procedimiento de la tarifa del artículo 96 y el impuesto que te dé es el impuesto de la fracción 2. Fracción tercera. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se va a disminuir con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. El resultado de la fracción 3 va a ser restar el impuesto de la fracción 2 menos el ISR del último sueldo mensual ordinario. Esa diferencia es el resultado de la fracción tercera. El impuesto a retener, la fracción cuarta, el impuesto a retener será que resulta de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo, sin excepción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Ok, la tasa. A la tasa que se refiere a la fracción anterior se va a calcular dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción tercera entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo. El cociente se multiplica por 100, el producto que expresa en por ciento, y eso es tu tasa por la cual vas a multiplicar el aguinaldo grabado, y eso te va a dar la retención que vas a efectuar. Entonces, esta es una alternativa que te da el reglamento para determinar únicamente el impuesto del aguinaldo, ¿sí? Pues vamos a ver este procedimiento, ¿sí? Para eso vamos a requerir nuestras tarifas mensuales. El subsidio para el empleo no se ocupa en el procedimiento del reglamento, aunque alcanzara la cantidad, no se ocupa. ¿Por qué no se ocupa? Porque el subsidio para el empleo no forma parte del procedimiento del artículo 96. Recuerden que el subsidio para el empleo se ubica o se encuentra dentro de la parte de las disposiciones transitorias. Entonces, realmente esto ahorita no lo voy a ocupar o no sería necesario meternos a la parte del subsidio para el empleo, actualizarlo y poner el mensual porque no lo voy a ocupar para lo que es la opción del reglamento del 174. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda antes de meterme al procedimiento del reglamento? ¿No? Ok. Entonces, voy a Profe, empezar. Vale. en el porcentaje que no era 23.50. ¿No? Ah, no, se ocupó el mensual. No, no, no. Bueno, ahorita ya lo cambié, pero anteriormente era quincenal. Ah, ok. No, es que vi el porcentaje y, bueno, Sí, según no. yo era. Ya es la mensual y automáticamente por fórmula te cambio todo esto. Ah, ok, gracias. Bien. Ahora, ya que voy a utilizar la opción de reglamento, yo creo que la voy a poner acá al lado. Voy a requerir los siguientes datos.
Ok, sueldo quincenal 9,000 pesos, por lo tanto, voy a requerir y el aguinaldo de 15 días, laboró año completo, que son los datos que tengo para mi ejemplo. ¿Qué es lo que quiero hacer ahorita? Calcular la opción de reglamento únicamente para el ISR del aguinaldo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que necesito es primero el último sueldo mensual ordinario. ¿Sí? El último sueldo mensual ordinario. Si esto por una quincena, por 2 quincenas tengo 18,000 pesos. En primer término. 2, tengo que saber cuánto es el aguinaldo. El aguinaldo es igual a los 15 días por 18,000. La cuota fija o la cuota diaria, que estoy terminado. ¿Ok? Ok, vamos a determinar que la cuota diaria. Son 600. Que la cuota diaria. Listo. Ok. Aguinaldo total, aguinaldo exento, 15 UMAS, perdón, las 30 UMAS, por, tenemos que la UMA está en 89,62, ¿no? Aguinaldo grabado. ¿Ok? Son los datos que requiero y sobre los que voy a trabajar. Este y este. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algún número, alguna cantidad, algún importe? Yo sí, profesor. ¿El USMO de qué es y cómo se sacó? Es el último sueldo mensual ordinario. O sea, es el Ok. sueldo normal sin agregarle absolutamente nada. Si él gana 9,000 a la quincena, mensualmente gana 18. Pues son los 9,000 por 2. ¿Vale? Gracias. ¿Ok? ¿Dudas antes de irme con la opción del reglamento? ¿No? Bueno, voy a empezar con la fracción primera. La fracción primera te dice que vas a tomar la remuneración de que se trata, en este caso el aguinaldo grabado, lo vas a dividir entre 365 y lo vas a multiplicar por 30,4. Entonces vas a poner tu aguinaldo grabado, que son los 6,311,40, entre 365, y todo ese resultado lo vas a multiplicar por 30,4. Y ese es el resultado de mi fracción primera. ¿Sale? Ese es el resultado de mi fracción primera. Acá lo tomo. Esto es igual a mi aguinaldo grabado entre 365 y el resultado lo multiplico por 30,40. Este es el resultado de la fracción primera. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿Cómo obtuve la fracción primera? ¿Alguna duda de cómo obtuve la fracción primera?
¿Nadie? ¿Lo puede volver a repetir, profe? Por favor. La fracción primera te dice que tomes la remuneración de que se trate, en este caso obviamente el aguinaldo, ya habiéndole quitado la parte exenta, lo divides entre 365, que es el número de días del año, y lo multiplicas por 30.4 para efecto de determinar cuánto es el equivalente mensual. ¿Sí? Pues eso fue lo que se hizo. Aguinaldo grabado entre 365 por 30.4 y me da como resultado 525.66 como resultado de la fracción primera. ¿Hasta aquí hay alguna duda con este monto? ¿Cómo se determinó? ¿Alguna duda antes de que continúe? Ok. Ahora, la fracción 2 te dice que al resultado de la fracción 1 se lo sumes al último sueldo mensual ordinario y determines el impuesto de conformidad con el procedimiento del artículo 96. Entonces voy a tomar último sueldo mensual ordinario, que en este caso son los 9,000, los 18,000 pesos que tengo acá. Último sueldo mensual ordinario, más la fracción primera, que en este caso son estos 525.66. A esa suma, no le voy a poner aquí importe por poner alguna referencia, no tiene nombre esto. ¿Sí? Se le va a aplicar el procedimiento establecido en el artículo 96, que para estos efectos va a ser el límite inferior por el porcentaje, más la cuota fija, etc, etc, etc. ¿Vale? Perfecto. ¿Sale? Pues aquí ya tengo mis fórmulas. Y simplemente aquí coloco 17.5.66. Ok. Listo. ¿Vale? Bien. ¿Qué fue lo que hice? A mis 18,525.66 lo ubiqué en mi tarifa mensual, me da un límite inferior de 13,381.48. La diferencia entre los dos, que es el excedente, 5,144.18. Tasa del 21.36, lo multiplico por el impuesto marginal, multiplico por la tasa y me da el impuesto marginal. Adiciono la cuota fija y hasta ahí. Repito, el procedimiento del artículo 96 no incluye subsidio para el empleo. Hasta ahí quedaría mi fracción 2. El ISR es el resultado de la fracción 2. ¿Ok? ¿Dudas de lo que se hizo? Antes de irme a la fracción tercera. Nos da un segundo, profe, por favor. Ajá. Profesor, ¿Sí? ¿en dónde está lo de la fracción 1? ¿De dónde salió el 30.4? Es un dato que te da el procedimiento del reglamento. Realmente lo que estás haciendo es sacar o este importe, esta gratificación, hacerla diaria
Por eso lo divides entre 365 y lo multiplicas por 30.4 porque la ley de renta considera que un mes equivale a 30.4 días, pero realmente es algo que te dio directamente el reglamento. O sea, te dijo, ¿sabes qué? Multiplícalo por 30.4, que es lo que estará. Ok, gracias. ¿Ok? Bien. De acuerdo. ¿Hasta aquí alguna duda con la fracción 2? Para irme a la fracción tercera. La fracción tercera te dice, ahora haz esto. Toma el último sueldo mensual ordinario, ¿sí? Toma el último sueldo mensual ordinario y aplícale el procedimiento del artículo 96. Y a esa diferencia, o a su impuesto, réstaselo al de la fracción 2. Y el resultado va a ser la fracción tercera. ¿Sale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Solamente a los 17,000 pesos le voy a aplicar el procedimiento. ¿Sale? ¿Ok? Y aquí tengo el impuesto de la fracción tercera. Hasta este momento. ¿Sí? Tomo el último sueldo mensual ordinario y le aplico directamente, sin agregarle nada más, la tarifa, perdón, el procedimiento del artículo 96. Límite inferior, su excedente, porcentaje, impuesto marginal más cuota fija 2,403.64. Ahora, para sacar el resultado de la fracción tercera, lo que voy a hacer es restar y a la fracción 2, restarle el impuesto de la fracción tercera. ¿Sí? Para que me dé el resultado. Tomo el resultado de la fracción 2 y le quito el impuesto del último sueldo mensual ordinario. Este es el resultado de la fracción tercera. ¿Sale? ¿Dudas con lo que hice? Sí, yo sé cómo se sacó el de 112.28. Restas a la fracción 2, al ISR de la fracción 2, el resultado del ISR de la fracción tercera. A los 2,515.92 le quitan los 2,403.64. Es lo único que es. ¿Sí? Gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí algo que no quede claro? ¿No? Ok. Ya tengo la fracción segunda, tengo la fracción tercera, y ahora voy a irme a la fracción quinta. ¿Por qué a la quinta? Porque la fracción quinta es la que tiene o me determina primero la tasa. La fracción 4 me dice, multiplica el impuesto, o en este caso el aguinaldo, por la tasa obtenida en la fracción quinta. Supongamos primero la fracción quinta para saber cuál va a ser la tasa o cómo obtener la tasa. ¿Sí? No. Voy a dividir la fracción tercera entre el resultado de la fracción primera. Eso es lo que voy a hacer. El resultado
En este caso, de la fracción tercera, se va a dividir entre el resultado de la fracción primera. El resultado se multiplica por 100 y se expresa en por ciento. Y esa va a ser tu tasa de retención para efecto de aguinaldo. Y tu tasa de retención es del 21.36 para efecto de nuestro procedimiento del reglamento. Ese es el resultado de la fracción quinta. ¿Alguna duda de cómo obtuvimos la fracción quinta? ¿Alguna duda de cómo llegamos a la fracción quinta? No, profe. Ok. Ahora la fracción 4. ¿Sí? La fracción 4 te dice que multipliques el resultado de la fracción quinta por la remuneración de que se trata. Entonces vamos a multiplicar el aguinaldo, en este caso, porque es lo que estamos calculando, por la tasa. ¿Sí? Aguinaldo por la tasa, en este caso es nuestro aguinaldo grabado por su tasa de retención. Y ese va a ser el ISR del aguinaldo. O sea, vamos a decirlo así, del aguinaldo total, viene siendo los 9,000, el ISR a retener, de acuerdo con el reglamento de ley de impuesto a la renta, y listo. Y ya terminaste. Profe, ¿de cuánto era la tasa? ¿No? ¿Perdón? ¿De cuánto era la tasa? ¿Está? 21.36. Gracias. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Y cómo se determinó el ISR? Entonces, si por ejemplo el patrón va a pagar el aguinaldo, tienes una opción. O sea, irte por acá, como lo habíamos hecho acá en la ley, conforme este procedimiento de acá, ¿sí? Le quitas al aguinaldo la parte exenta, ya todo te lo sujetas al impuesto a la renta y se acabó. O simplemente aquí tomas solamente el sueldo de la quincena, el puro sueldo de la quincena nada más, y por separado haces este procedimiento para ver cuál es el ISR que le corresponde solamente al aguinaldo. ¿Sí? Que para esos 9,000 pesos de aguinaldo total, ya habiendo quitado la parte exenta, te toca un ISR a retener de 1,348.11, que se adicionaría a la parte del ISR de la quincena. ¿Vale?
Repito, en el reglamento, aunque alcanzara, no hay subsidio para el empleo. En el procedimiento de ley, por así decirlo, de que si sumas o agregas el aguinaldo junto con la parte del sueldo, pues si alcanza, le das subsidio para el empleo, pero en el reglamento no. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con la opción del reglamento? Profe, si lo pagan, perdón, ¿Sí? No, tú primero. gracias. Si pagan el sueldo, bueno, el sueldo y el aguinaldo juntos, ¿todavía tengo la opción de hacerlo junto o separado? ¿O en ese caso sería solo O junto? sea, esa decisión, tú como retenedor la tienes que tomar y decir, bueno, a ver, puedo agregarlo a la parte de la ley y que me valga gorro el reglamento y si le toca mucho o poco. A final del día, de todos modos, se va a ir a la parte de, ¿cómo se llama? La parte del ajuste anual, y ahí se va a tener que retener lo que realmente sea, independientemente de cuánto sea. O, pues decir, ¿sabes qué? Voy a aplicar solamente al ingreso de la quincena, el ISR normal como siempre, y aparte me voy a aventar el procedimiento del reglamento. Y entonces voy a tener dos ISR, el ISR de la quincena y el ISR conforme al reglamento de la ley de renta. ¿Sí? Y ya nada más a todos los ingresos, menos la parte exenta, le quitas los dos ISRs que tienes o determinaste, la diferencia es el neto a pagar. Gracias. ¿Sí? ¿Ok? Profe, ¿Dudas? sí, profe, ¿cómo salieron los 1348? Los ¿Cuál es 9. el aguinaldo que tomó? ¿Dónde? En aguinaldo, pues por tasa. Ok. Es multiplicar tu aguinaldo grabado, que en este caso son tus 6,311.40, que es ya habiendo retirado la parte exenta, por la tasa que determinamos del 21.36, que es la parte impuesta. Gracias, Ese resultado de multiplicar tus 6,311.40 por el 21.36% te da 1,348.11. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ahora, esta opción de reglamento es eso, es una opción, no es obligatoria. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, puedes aplicarla o puedes decir, no, yo no la aplico, como quieras. Sí, bueno. ¿Sale? Profe, el resultado de la fracción cuarta es el neto a pagar, o sea, los 7,651. No, el resultado de la fracción 4 es el ISR que vas a detener. Gracias. Y entonces, ¿el neto a pagar a qué se refiere? Bueno, o sea, ya sé qué es lo que le vas a pagar al... Vas a sacar por separado el aguinaldo, tus 9,000 pesos del aguinaldo menos el ISR que le vas a descontar. Al final de cuentas tienes que pagar solamente 7,651. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro? ¿Se podría decir que esos 7,651 son el resultado de la fracción 1 a la 5? ¿Cómo? ¿Se podría decir que los 7,651 son el resultado de la fracción 1 a la 5? No, no, realmente el resultado del procedimiento es el 2,348.11. ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es el ISR del aguinaldo? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro con este procedimiento?
¿Nada? Ok. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Parecido, similar a este. Haciendo o considerando ambos procedimientos. Uno diciendo, bueno, vamos a meter el aguinaldo conforme al procedimiento de la ley en la misma quincena que se va a pagar el sueldo, y el otro conforme la opción del reglamento para ver cómo hubiera cambiado, cómo hubiera quedado. ¿Sale? Vamos a tomar un personal. Y ahorita. Sueldo quincenal, 10,000 pesos. Aguinaldo que paga la empresa. Acuérdense que la empresa está obligada a pagar por lo menos 15 días de aguinaldo, pero si la empresa paga 20 días, es de bronca de ella. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que da como prestación y está bien. ¿Sale? Labora el año completo. Ya todo lo demás lo tienen que determinar ustedes. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, primero vamos a determinar nuestra cuota diaria. ¿Sale? Si eso es lo que gana por quincena, lo divido entre 15 y me dice que tiene una cuota diaria de 666.67. ¿Cuántos días le corresponden por aguinaldo? 20, porque es lo que paga la empresa y labora el año completo. Voy a multiplicar mi cuota diaria por el número de días que paga la empresa por concepto de aguinaldo. En este caso son 13,333.33. ¿Ok? Bien, antes de que siga avanzando, ¿alguna duda de este cuadro? ¿Alguna duda hasta ahí? De las cantidades, importes, montos, algo de lo que está ahí que no sepan de dónde salió. No, profe. No, profe. Ok. Ahora, ingreso total, vamos a ponerle aquí para ser preciso, sueldo quincenal. Sueldo quincenal. ¿Sale? Gana por quincena 10,000. Aguinaldo total son los 13,333.33. Total de ingresos en la quincena, 23,333.33. Parte exenta, 30 UMAS. ¿Sí? 89,62 por 30, 2,678.60. Total grabado, 20,644.73. Límite inferior más cercano, 13,316. Excedente, 7,328. Porcentaje, 23,52. Impuesto marginal, 1,723.55. Cuota fija, 2,133.30. La suma es 3,865.85. No alcanza subsidio para el empleo y es a recargo 3,856.85. O sea, que de los 23,333 solamente te voy a entregar un cheque por 19,476.48, o si no es un cheque, es una transferencia por ese monto, o pagar un pago en efectivo. ¿Sale? ¿Dudas de lo que hice ahorita? Antes de irme al procedimiento del reglamento. No, profe, ninguna. ¿Ok? Entonces, por ley hubiera sido así, y ahora sí que nadie me obliga a hacer el procedimiento del reglamento. Nadie me obliga. Podría decir, pues son los ingresos que percibí en la quincena, quité la parte exenta, apliqué tarifas, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo. A final del día, en el ajuste, nos vamos a dar cuenta si fue de más, de menos, si lo tuvimos de más o de menos, en base a esta información, ¿ok? ¿Hasta hay alguna duda antes de irme al procedimiento del reglamento? Ninguna. Ok.
Me voy al reglamento. ¿Ya puedo pasarme al reglamento? ¿Ya terminaron de tomar tus notas? Yo ya, profe. Sí, profe. Profe. Ok. Vamos. Para no andar copiando, dando. ¿Tanto? Esto no me ocupo, porque es para el reglamento. Así es, ¿no? Esta parte de aquí tampoco te sobra. Y requerimos el mismo. Vamos. Sueldo quincenal que tiene el empleado, de acuerdo a los datos que tengo acá, tiene un sueldo quincenal de 10,000 pesos y pagan 20 días. ¿Sale? Ok, cuota diaria son los 10,000 entre 15. Último sueldo mensual ordinario, pues se le gana 20. Aguinaldo que le corresponde, pues es el de la quincena, que son los 10,000 pesos. ¿Ok? Aguinaldo que le corresponden. Esto es por 20. 20 días. Por 20. 13,333.33 de aguinaldo. Parte exenta, 30 UMAS, que es multiplicar nuestra UMA por 30. Aguinaldo grabado, 10,644.73. ¿Hasta aquí alguna duda con esta parte de cómo determinamos esta primera parte de aquí, antes de irme a las fracciones? No, profe, todo bien. Ok. De acuerdo. Ahora, fracción primera. Voy a tomar el aguinaldo grabado, que en este caso van a ser los 10,000. $10,644.73 entre 365 por 30.4. Y ese va a ser el resultado de la fracción primera. Estoy tomando ahí mis aguinaldo grabado entre 365 días y lo estoy multiplicando por 30.4. Y el resultado es 886.58. Es el resultado de la fracción primera. El aguinaldo grabado, ¿de qué se trata? Entre 365 días por 30.4. El resultado es 876.58. ¿Dudas con la fracción primera? ¿Cómo se obtuvo? ¿Alguna duda con la fracción primera? ¿No? Ok. Fracción 2. Último sueldo mensual ordinario. Es lo que él gana al mes. 20,000 pesos. Aquí está. Más el resultado de la fracción primera. 876.58. La suma es 20,886.58. A eso le aplico el procedimiento de la tarifa y es lo que me va a dar el impuesto de la fracción segunda. ¿Sale? 20,876, el límite inferior más cercano para un ingreso mensual es de 13,371
El excedente son 7.505. Porcentaje de 21.36, impuesto marginal, cuota fija. Resultado del impuesto de la fracción 2 es 3.020.21. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo obtuvimos la fracción 2? No, profesor. Ok, todo el mundo va hasta ahí, todo el mundo ya tomó sus notas. Sí, profe. Ok, ahora, fracción tercera. Aplicar el impuesto solamente a el último sueldo mensual ordinario. Ahora, solamente a los 20,000 pesos. Aplícale el último sueldo mensual. Aplícale el impuesto de la tarifa del artículo 96. Aplica la tarifa del artículo 96 al último sueldo mensual ordinario. ¿Sale? Y el ISR es de 2.830.84. De aplicarle solamente al último sueldo mensual ordinario la tarifa del artículo 96 para un periodo mensual. Eso me da un impuesto de 2.830.84. Al impuesto de la fracción 2, que son estos 3.020.21, le quito el impuesto determinado conforme a la fracción tercera, y esa diferencia es el resultado de la fracción tercera. 189.37, ¿ok? ¿Alguna duda cómo se obtuvo la fracción tercera? No, profe. Ok. Bien. Ahora la fracción quinta me dice, toma el impuesto de el resultado de la fracción tercera, divídelo entre la fracción primera y el resultado multiplícalo por 100 y exprésalo en por ciento. Me da una tasa de retención del 21.36. Este es el resultado de la fracción quinta. Dividir el resultado de la fracción tercera entre la fracción primera, el resultado multiplicarlo por 100 y expresarlo en por ciento para poder determinar la tasa. Una tasa del 21.36, ¿ok? Ok, ahora fracción 4. Multiplicamos el aguinaldo grabado, que en este caso son los 10.644.73, por la tasa del 21.36. Eso me da como resultado el ISR única y exclusivamente del aguinaldo. ¿Sale? Entonces, el aguinaldo total que va a recibir el empleado, que son 13.333.33, le quito el ISR conforme al reglamento, y ya solamente le entrego la diferencia de 11.059.61. ¿Alguna duda, pregunta de cómo llegamos al ISR? Profe, Ujú. había comentado que lo que valía era, digamos, el procedimiento que está a la izquierda, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a pagar y a retener, pero esto era nada más para saber cuánto corresponde al aguinaldo. ¿No? Yo lo que dije es que el de la izquierda, que es el procedimiento de ley, lo puedes aplicar o puedes llevártelo por separado, uno para el ISR de la quincena
y el otro para el ISR del aguinaldo. No es que uno sea mejor que el otro, simplemente es decisión del retenedor qué procedimiento va a utilizar. Ah, ok, profe, vale, gracias. Ujú. ¿Dudas, preguntas? Profe, entonces el del reglamento es mensual y ya el de la ley es quincenal. Digamos que sí, es va a ser tu periodo de pago. Porque también podríamos hablar de un trabajador que gana por semana. ¿Qué vas a hacer si un trabajador gana por semana? Si le tomas el aguinaldo más el sueldo de la semana, puede ser que se eleve muchísimos impuestos. Entonces, a lo mejor lo más conveniente sería separar lo que es el aguinaldo del pago de la semana, hacer un tiraje especial del aguinaldo, y conforme al procedimiento del reglamento, pues ya sabes cuánto es el ISR exclusivamente del aguinaldo, para no interferir con el ISR que se determina en la semana. ¿Sí? Sí, entonces en este caso nos convendría aplicar, digamos, el del reglamento debido a que pagaríamos menos ISR. Algo más justo, pero al final del día, todo se resuelve en el ajuste del ejercicio. Si retuviste de más, ya sabemos que en diciembre puede aplicar el trabajador la parte del ajuste correspondiente. Si retuviste de menos, lo mismo. En diciembre le retiene lo que debe de ser. Ah, ok, ¿Sí? gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no les quede claro? Profesor, entonces si aplicamos el procedimiento de reglamento, vamos a aplicar ese procedimiento para solamente el aguinaldo Así y es. hacer por separado el procedimiento del salario. Sí, ¿Sí? es un periodo normal, quincenal, semanal. Lo separas. Ah, ok. Y entonces al final con los ingresos que tenemos en total, les vamos a restar los dos ISR, el que nos salió normal y el del procedimiento. Así es. En tu recibo o en tu timbrado de nómina va a aparecer cuánto es tu sueldo del periodo, ya sea quincenal o semanal, cuánto es el aguinaldo exento, cuánto fue el aguinaldo grabado, el ISR, puede ser que lo sumes ambos, o por separado, ISR reglamento y ISR tarifa, y ambos se le descuentan a lo que va a percibir. En este caso, por ejemplo, si fuera semanal y se retuviera lo del aguinaldo, Sí, a los ingresos semanales se les restaría aparte de su impuesto normal el impuesto por el aguinaldo. sí, pero también le tendrías que sumar el aguinaldo completo. Ah, ya. Sí. Gracias. No, no, tienes que sumarle el aguinaldo. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no quede claro? Todo bien, profe. No, ok. Bueno, ok. Vamos a hacerlo esto un poquito más emocionante. Vamos a agregar un poquito más de esto. Ok. No me acuerdo si esto quedó de tarea. O era un sueldo quincenal, tenía previsión social, tenía el mes de marzo,
sueldo quincenal aquí, provisión social, sueldo quincenal de agosto a diciembre. Hicimos un cálculo con un trabajador que tiene ingresos quincenales, previsión social que se le fue moviendo, pero aquí la parte interesante es que a esta información le vamos a agregar lo que viene siendo el aguinaldo, en la primera quincena de diciembre. ¿Sí? Un aguinaldo por un importe de, vamos a ponerle que la empresa le pague solo quincenal, 10,000 pesos, gana 20. Vamos a ponerle que tuviera un aguinaldo de 25 días que pagara la empresa. ¿Sale? Este no me acuerdo si quedó de tarea o lo hicimos en el ejemplo. Estábamos determinando cómo se movía la previsión social quincenal para estos periodos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de hacer el ajuste anual para efecto de ver cómo quedaba este ejemplo. ¿Sí? No sé si se acuerdan de él. Ahí en sus apuntes. Pues sobre este, vamos a trabajar por este ejemplo. Y aquí en el aguinaldo, en la primera quincena, siempre te piden que apliques la opción del reglamento para efecto de la retención ISR. ¿Ok? Los datos. Sueldo quincenal 4,250, previsión social 4,500, sueldo quincenal 7, de abril a julio, después de agosto a diciembre, etc. Después se puede uno de tarea. ¿Ok? Bien. ¿Todo el mundo está aquí? Permítame un momento, profe. Este lo vamos a hacer por completo nuevo para que no haya problema. Vamos a ponerle aquí sueldo quincenal. Vamos a ponerle aquí 4,000 pesos. Una previsión social de 5,000. Este es un sueldo quincenal de 8,000 pesos. Que le han subido. Una previsión social de 6,000. Sueldo quincenal 11,000. Y una previsión social de 8,000 pesos. Y ya tengo los datos del aguinaldo de 25 días. Y que tenemos que aplicar la opción de reglamento de ISR. ¿Ok? Estos son mis datos, ¿de acuerdo? Los primeros tengo que determinar de este periodo de enero a marzo cómo quedó con este ajuste de sueldo de 4,000 y 5,000 pesos. ¿Ok? Bien, ustedes me dicen cuando empiecen.
Ya, profe. Ok. Ya, profe. Ok. Listo, profe. Bien. Entonces, tengo datos de un sueldo quincenal de 4, una previsión social de 5, tengo aquí 4,000, bueno, aquí mi dato de mi UMA quincenal, que son los 86, 89, 62 por 15, y 7 más quincenales, porque pues a final de cuentas tengo que ver cuánto es lo exento y lo grabado de la previsión social en ese periodo. Mi sueldo, 4,000 pesos, previsión social 5,000, la suma es 9,000. Aquí en primera instancia pongo mi UMA quincenal exenta, 1,344.30. Mi ingreso por sueldo más la parte exenta rebasa 7 UMAs quincenales. No, no la rebasa, por lo tanto puedo hacer que sea la exención. Hay que acordarnos que tiene que ser igual o menor. Eso me da 5,410.10. Por lo tanto, mi previsión social grabada queda en 0 y toda la previsión social se encuentra exenta del pago del impuesto. ¿Sí? Al no, toda la previsión se encuentra exenta del pago del impuesto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya que la suma del ingreso nunca fue mayor a 7 más quincenales, por lo tanto, toda se encuentra exenta del pago del impuesto. ¿Sí? Tomo mis 4,000 pesos del salario, más mis 5,000 pesos de la previsión social, la suma es 9. Quito la parte exenta de la previsión social, solamente me queda el sueldo grabado de 4. Aplico la tarifa del periodo. La tarifa del periodo me dice que me da un ISR de 300.05. Los 4,000 pesos para la tabla de subsidio para el empleo, pues es superior a 3,642 y le quedaría en 0. ¿Ok? Así quedaría el procedimiento de enero a marzo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas No, profe, gracias. con esa primera parte de enero a marzo? No, profe, gracias. Ok. ¿Ya puedo pasar al siguiente periodo? Sí, profe. Sí, profesor. Para el siguiente periodo de tiempo, que es de abril a julio, tiene 8,000 de sueldo quincenal y 6,000 de previsión social. ¿Ok? Y tengo 8 más 6, son 14,000. Rebasa las 7 más quincenales, por lo tanto, solamente tengo que tener exento el equivalente a una UMA quincenal. ¿Sí? La parte exenta más mi ingreso, que son 8,000 más 1,344, me da 9,344.30. Estoy por debajo de las 7 UMAs quincenales, por lo tanto puedo hacer que sea la exención. A 1,410.10. 6,000 menos 1,410.10 me da una previsión social grabada de 4,579.90. Tomo mi salario, que son los 8, más mi previsión social de 6, la suma me da 14, quito la parte exenta, me da mi ingreso grabado de 12,579.90, límite inferior, porcentaje más cuota fija, ya no alcanza subsidio, total a pagar en ese periodo de tiempo, de abril a julio, 12,021.84. ¿Alguna duda? Con ese periodo que fue de abril a julio, ¿cómo quedó? No, profe. No. ¿Bien? Profesor. De acuerdo. Bien. Entonces me dicen cuando me pasa el siguiente periodo.
Ya, profe. Ya, profesor. El periodo Ya, profe. agosto a diciembre, tengo la siguiente situación. Ya que decidí optar por meterme a la parte de la opción de reglamento, esto lo puedo tomar de manera aislada o por separado. Son los 11,000 más los 8,000 de previsión social. Son 19. Rebaso las 7 UMAS quincenales. Por lo tanto, pongo aquí una UMA elevada a la quincena. Luego, salario más la parte exenta, 1,344, rebaso 7 UMAS quincenales, por lo tanto estoy bien. Y me queda como previsión social grabada los 8,000 menos 1,344.30, una previsión social grabada de 6,655.70, son los 11,000 más 8,000, me da 19, parte exenta de 1,344.30, una base de 17,655.70, un ISR de 3,153.83 y a descontar es esto. Por separado, no estoy metiendo el aguinaldo. El aguinaldo me voy a aplicar solo por separado la opción del reglamento. ¿Ok? Podemos considerar como este periodo parejo igual de agosto a diciembre, sin que me interfiera. ¿Ok? Bien. Ahora, voy a poner acá abajo, en el segundo periodo, la opción del reglamento. Ok, entonces tenemos sueldo quincenal que le pagan son 11,000 pesos. Eso automáticamente, el dividido entre 15, me da una cuota diaria de 733.33. Aguinaldo que paga la empresa, conforme a los datos, 25 días. $25. ¿Ok? 25 días. Último sueldo mensual ordinario. Si a la quincena gana 11, por 2, son 22,000 pesos. ¿Ok? Bien. Aguinaldo. En aguinaldo vamos a multiplicar nuestra cuota diaria por los 25 días que tienen de aguinaldo. Serían 18,333.33. Parte exenta. Son 89.62 por 30 UMAS. Parte exenta 2,688.60. ¿Ok? Bien. Pues ya tengo la parte exenta y la parte grabada. 18,333.33 menos la parte exenta, en un aguinaldo grabado de 15,644.73. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo determinamos el aguinaldo exento y grabado?
No, profe. No, No, profe. profe. Ok. Fracción primera. Voy a dividir el aguinaldo grabado, que en este caso son 15,000. 15,644.73 entre 65 por 30.4. ¿Sí? Aguinaldo grabado entre 365 por 30.4. Este es el resultado de la fracción primera. 1303.01. ¿Dudas con la fracción primera? No, profe. Bien. Bien. Ahora, fracción 2. Tomo el último sueldo mensual ordinario, que son los 22,000, más la fracción primera, 1303.01. Importe 23,301.3.01. ¿Sí? Eso me da 9,921 por una tasa de 21,36, impuesto marginal de 2,114, un total ISR de 3,356.36. Entonces, el resultado de la fracción 2 es 3,536.36, ¿ok? Es el resultado de la fracción 2. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Con el resultado de la fracción 2? No, profesor. Fracción tercera. Toma el último sueldo mensual ordinario, 22,000 pesos. Aquí no va a importar si hay previsión social, si hay horas extras, etcétera, etcétera. Para la opción de reglamento es tomar el último sueldo mensual ordinario sin agregar ninguna otra partida. Ok, me da un ISR de 3,258.04. El ISR del último sueldo mensual ordinario menos la fracción 2 me da una diferencia de 278.32. ¿Ok? Bien. Ya que tengo el resultado de la fracción tercera, ahora la fracción quinta me dicen. Toma el resultado de la fracción tercera, divídelo entre la fracción primera, multiplícalo por 100 y exprésalo en por ciento. Me da una tasa de retención sobre el aguinaldo del 21,36%. Voy a multiplicar mi aguinaldo grabado después o posteriormente, que son los 15,644.73 por la tasa del 21,36. Eso me da un ISR de 3,341.71. O sea que el aguinaldo total, que son 18,333.33, menos el aguinaldo determinado conforme al reglamento, me da a pagarle en diciembre 14,991.63. Y así quedaría mi opción del reglamento. ¿Alguna duda, pregunta de todo lo que está ahí? Antes de irme a la justa anual. No, profesor. Ok.
¿Ninguna duda, Telín? No, profe. De mi parte todo bien, profe, gracias. Ok. Ok, entonces ya tenemos esta parte de aquí. Vámonos a nuestro resumen. Ok, de enero a marzo recibió un sueldo de, según con esto, 4,000 pesos. Esto aquí está mal. Ah, listo. Ok, de enero a marzo recibió un ingreso de sueldo 4,000 pesos. Eso por 6 me da 24,000 pesos. De abril a julio, por puro sueldo, fueron 8,000 pesos. Por las 8 quincenas, 64,000 pesos. De agosto a diciembre recibió 11,000 pesos. Por las 10 quincenas, 110,000 pesos. Suma total del del ingreso por salarios, solamente por salarios, 198,000 pesos. Previsión social, 5,000 por 6, 30,000 pesos. 60,000 por 8, 48,000 pesos. 8,000 por 10, 80,000 pesos. Entonces, la suma es 158,000 pesos. Por separado tengo el ISR de cada una de las quincenas de solamente estos dos conceptos que me conforman la ley. De enero a marzo, vamos a checar si realmente se importa. Si fueron los 300.05, ¿sí? Para el segundo fueron 1,978 y 3,150. 1978. Ya tengo todo el ISR retenido. Ahora que voy a agregar la parte del aguinaldo. Aguinaldo está.
Aquí está. ¿Vale? Aguinaldo grabado, el ISR conforma el reglamento. Es lo que estoy metiendo aquí como datos. ¿Alguna duda de nuestro resumen del año antes de irnos al ajuste? ¿Algún resumen, alguna duda con todo este resumen de aquí? Antes de irme a mi cálculo del ejercicio, más que el cálculo del ejercicio, el ajuste del ejercicio. ¿Algún importe, algún monto que no sepan de dónde salió ni por qué salió? ¿Algo que no? ¿Alguna duda hasta este momento? Con lo que tenemos de información. ¿No? Ok. Vamos a primero determinar nuestro ISR, o bueno, la parte exenta y grabada de la previsión social hasta este momento. Los ingresos por salarios, ahora ya no solamente son los 198,000 pesos que tengo aquí. ¿Sí? Sino que adicional a esto, le voy a sumar. Sino que adicional a esto, le voy a sumar la parte del aguinaldo. Acuérdense que son todos los ingresos derivados de la relación laboral que haya tenido en el año. Este más la parte del aguinaldo total, sin importar si fue exento o fue grabado. Es como cuando le sumamos las horas extras. Sale, son 216,333.33. Previsión social 158. La suma es 374,333.33. Rebaso 7 UMAS quincenales, y si la rebaso, por lo tanto, en primera instancia, que voy a poner como parte exenta los 32,693. Rebaso 7 UMAS quincenales, y si la rebaso, por lo tanto, está bien. Entonces, previsión social 158 menos 32,693.40, previsión social grabada 125,306.60, que va a quedar definitivo. ¿Ok? Bien, entonces, antes de seguir con esto, ¿alguna duda de lo que determina ahí? ¿O cómo determiné la parte exenta y grabada? ¿Nadie? ¿Todo el mundo va bien? ¿Todo el mundo va bien hasta ahí? De mi parte sí, profe, gracias. Ok, de acuerdo. Aguinaldo total. 1833.33. Ingresos totales. Salario más 158 más 7. Pero este de aquí está inflado. Vamos a tomar solamente el puro salario. 198, 158, 133. Ahora sí. Ingresos totales de todo el año, 374,000 pesos. A esos ingresos totales le voy a quitar la parte exenta. La parte exenta hasta el momento solamente está considerando esa parte de la previsión social. Voy a adicionarle la parte del aguinaldo exento, las 30 UMAS. Va a ser mi total exento. Y esa diferencia me da 338,951.33. ¿Sale? Se aplica la tarifa del ejercicio, límite inferior, el excedente, por el porcentaje, más la cuota fija, total del ISR menos el ISR retenido. Vamos a agregarle a nuestro ISR retenido que tenía yo acá, el ISR conforme al reglamento. ¿Vale? Y la suma me da 52,505.65. ¿Qué significa? Que dejé de retenerle 2,926.37. O sea que en la segunda quincena de diciembre o en diciembre yo tengo que descontarle esta cantidad. Retuve de menos. ¿Sí? Por el equivalente a 2,926.37. ¿Sí? Y así terminaría mi ajuste. ¿Preguntas, dudas, algo que no quede claro de todo esto? Yo, profe, tengo una pregunta. ¿Sí? En el ISR retenido, sumó lo que es el del, bueno, el de 49,163.94 más el del aguinaldo, ¿verdad? Sí, estos 3,341.71.
Vale, gracias. De los 52.505.65. Va, gracias, profe. Entonces, ya como resultado, conclusión de tu ajuste del ejercicio, significa que retuvimos de menos. Realmente, ya combinando todos los ingresos que tiene, a él le toca pagar 55.432.02 menos el ISR retenido de todo el año, 52.505, quiere decir que todavía tenemos que retenerla en diciembre, adicional a lo que va a recibir, 2.926.37 para que quede tablas. ¿Sí? Por eso la importancia de hacer el ajuste. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿los 52 de dónde salieron de ISR retenido? Sí, el que tienes aquí que son tus 49, 163.94, que fue lo de todas las quincenas de todo el año, más el ISR del reglamento, del procedimiento del reglamento. Ah, ok, gracias. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con todo lo que se hizo para llegar a este ajuste, ya que tenemos dominado lo que viene siendo el reglamento? ¿No? ¿Dudas con este cálculo, con este monto? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok. Bien. De tarea para el próximo viernes, igual, voy a subir un cuadro como este. ¿Sí? Tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo se determina en la quincena de el ISR de cada quincena? ¿Cuánto es el monto? Con su previsión de sus periodos, y aparte el aguinaldo que va a recibir el trabajador los días que yo asigne por opción de reglamento. O sea, un ejemplo exactamente igual como el que acabamos de hacer. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Puede repetir lo último que dijo? Ya no lo escuché. Van a hacer un ejemplo como este de tarea. Lo voy a subir a la plataforma y lo tienen que probar. Ah, gracias. ¿Sale? Ok. Si no tienen mayores dudas, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. ¿Sale? ¿Podría volver a proyectar rápido el último cálculo? Gracias, profe. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Disculpe, profesor, nada más una última pregunta. Ujú. El USMO nada más lo saca el sueldo quincenal por las 2 quincenas, ¿verdad? ¿Cuál? Cuando hacemos lo de la fracción 2, Ajá. sí, es que se me olvidó cómo se llama, ¿qué es USMO? El último sueldo mensual ordinario. El último sueldo, ajá. Ese nada más se multiplica el quincenal por 2, ¿verdad? Sí. ¿El sueldo quincenal por 2? No, la cuota diaria por 30. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Ok. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. No se olviden que van a tener tarea. Gracias, profe. Bonito día. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profesor. Profe. Buen día. Luego. Ya.